Mejor digamos, a los 21 años. Él, por favor, está fuera de onda y sin recuperación posible. Me imagino que tu papá también está acá. Muy bien. Vamos a hacer una pregunta. A ver qué piensa un joven de 25 años sobre la tecnología, los medios de comunicación, el internet. A ver. Mi padre sabe un poco de eso, pero no puede recordarlo porque ya tiene sus años. Mi papá sabe un poco de eso, pero ya no recuerda todo. Yo veo a una persona en el público que se pone como colorado, no sé. No sé si es que hay más de uno, un hijo suyo acá. Bueno. Una persona a los 30 añitos. Mi padre es un gran ejemplo para mí, no tomaría ninguna decisión sin consultárselo primero. Bueno. Por fin algo sensato. Una persona de los 40 años ya tiene su hogar establecido, tal vez algunos problemas, algunas dificultades en su hogar. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo pienso que mi papá tenía mucha experiencia y mucha inteligencia para resolver los problemas. Mi papá tenía, tiempo pasado, mucha experiencia para resolver los problemas, mucha sabiduría. Y para terminar, una persona cercano a sus 50 añitos, ¿qué tendrá para decirnos? Pues yo daría cualquier cosa porque mi papá estuviera aquí y poder haber conversado todo esto con él. Lástima que no valoré lo inteligente que era, hubiera podido aprender mucho de él. Wow. Wow. En alguna época de nuestra vida, nuestro papá fue un héroe. Tal vez después se convirtió en un rival y ya como que empezamos a menospreciarlo. Después, tal vez como que añoramos las cosas que no vivimos con el viejo. No sé dónde tú estás. Como dije al comienzo, cada uno de nosotros estamos representados acá. La intención de este programa hoy es una reflexión, ministrar a su vida. ¿Qué está haciendo como padre y qué está haciendo como hijo? Voy a invitarles a que inclinen el rostro. Con aflicción por algunas circunstancias, pero Dios proveyó en alguna forma, porque Él sabe cómo provee para sus hijos. No me imaginé que en el viaje, cuando salía para Miami, iba otro pastor, muy amigo mío, no lo sabía, y cuando entro allí al lugar de espera, ahí está este varón, y fue para mí una compañía especial. Después, cuando llegué a Miami, él se separó, yo seguí por el otro camino, pero a los 2 días, 3 días me llamó y me dijo: oye, hermano, ¿por qué no vamos a pescar? Hay otro misionero que está cerca de mí y lo invitan, vayamos a pescar. Y yo nunca he pescado, entonces aprendí a pescar, ¿sí? Después del rato, de vuelto de ir a pescar, venía, pues, no sé, vino para mí como un descanso. El descanso a veces produce sueño, y quedé profundamente dormido en el carro del misionero, del hermano americano, un joven, un hermano muy joven. Y después, cuando llegué a su casa, me dijo: oh, lo veo cansado, ¿por qué no se recuesta en mi oficina y duerme un poco? Le dije: bueno, está bien, y allá me quedé también como 1 hora y media. Cuando ya era de noche, dije: tengo que irme para Miami, mi carro. Me dijo, cuando salí, su esposa me dijo: mire, ¿por qué no se da un baño, por favor? Le dije: bueno, está bien, me doy un baño. Pero cuando llego allí al baño, un baño grandotote, me tenían ropa nueva para mí, ¿sí? Sorprendido.
no los conozco, yo no sé quién eran ellos, y me colocan una ropa especial. Había que, de pronto, la hermana, la esposa del hermano, una mujer joven, recibió palabra de Dios en unos versículos de que debía darme a mí un reconocimiento, de los cuales, pues vuelvo y digo, a mí ella no me conoce ni yo tampoco la conozco. Entonces se habló con el esposo el celular y le dijo que había recibido esa palabra y que ella tenía una vajilla nueva para una ocasión especial, y que esa era la ocasión, y que tenía una comida especial. Todo eso lo tenían programado, yo no lo sabía. Cuando después de bañarme y con ponerme la ropa nueva que me dieron ellos, ¿sí? Entonces salí y me dijeron, bienvenido, esto es un momento especial para nosotros, y estaba también el pastor y otras personas. Queremos festejarle a usted con una comida muy especial. De parte de Dios le hace esto. Es Dios el que le está diciendo que lo ama y es especial. Y yo todo pues emocionado, contento, en una comida exquisita y especial estuve ahí. Y después de terminar, ellos traen agua y una toalla. Y este varón y su esposa comienzan a lavarme los pies a mí, decirme que por donde transitaba Dios me iba a bendecir, que por donde iba a tener prosperidad, que Dios estaba ahí, que si habían aflicciones Él las quitaba, que Él hacía milagros. Ese es el Dios que tenemos. Que usted ni se imagina que a alguien le haga un honor como me hicieron. Yo me sorprendí del honor que me dieron en ese momento. Yo le decía a mi hermano cuando llegué allí a Greenville, y le dije, hermano Javes, tal vez usted no me hubiera lavado los pies, ni usted, hermana Nancy, ni usted, hermana Miriam, ni tampoco, querida madre, me hubiera lavado los pies, pero Dios quiso que alguien me diera un honor y me honrara, y era Dios el que quería honrarme. Gloria a Dios. Ese es el Dios que usted tiene. En medio de cualquier situación de dificultad, Dios está presente para bendecirnos. Yo quiero que abran la Biblia en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Hermanos, mi deseo es que ustedes renueven su mente, tengan renovación de mente. Y este versículo me impacta a mí del apóstol Pablo cuando habla de la renovación de la mente. Allí en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Repita conmigo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Otra vez, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. En el día de hoy, hermanos, una de las cosas más importantes de la vida cristiana es una mente renovada, una mente proyectada, no de acuerdo a esta sociedad, sino de acuerdo al Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo necesito tener la mente de ¿quién, hermanos? La mente de Cristo. Dígale a su hermano que está a su lado, necesitas tener la mente de Cristo. Necesitas tener la mente de Cristo. ¿Cómo fue Cristo? ¿Cómo fue el Hijo de Dios? Vino de la gloria del Padre a hacerse como uno de nosotros y estuvo allí en una nación, la nación de Israel. Y vivió en una familia pobre, su madre María, su padre José, y estuvo allí, dice la palabra, que crecía y se fortalecía y se llenaba de gracia delante de Dios y delante de los hombres. Crecía, pero crecía dentro de un punto de vista. Él comenzó a entender, de buscar el rostro del Padre de los cielos, a tal punto que a la edad de 12 años podía ya discutir en relación a esta palabra divina con los sacerdotes en el templo de Jerusalén, a tal punto que los sacerdotes se quedaron sorprendidos de la sabiduría, de la autoridad que tenía Jesús nuestro Señor. Y dice la palabra que después de que habló con estas personas, fue otra vez a su casa, sometido a su padre y a su madre, y vivía en relación al Padre de los cielos. Hermanos queridos, si usted quiere tener la mente de Cristo, necesita entender cómo Cristo desarrolló su mente aquí en la tierra. Pero puedo comprender lo que lo hizo a través de las Sagradas Escrituras. Y pudo desarrollar su mente teniendo comunión con el Padre de los cielos. A tal punto que cuando llegaron los discípulos, ellos le preguntaron cómo debemos orar. Oren así:
Padre nuestro que está ¿en dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Y ellos quedaron, los discípulos, sorprendidos. Así debe decirse a Dios, papá. ¡Qué revelación tan tremenda! Nuestro Dios en el cielo es un Padre. Nuestro Dios en el cielo es un Padre que ama a sus hijos. ¿Cuántos son hijos del Padre de los cielos? Yo soy hijo de ese Padre. Y por eso, cuando veo esa honra, digo, papá Dios, tú me la diste. Tú me levantaste en medio de aflicción. Esta honra que me has dado, eres tú el que me das. Porque Dios honra a sus hijos. Amén, hermanos. Yo soy un hijo. ¿Usted es un hijo de Dios? Entonces será honrado por su Padre en diferentes formas. Y así cuando caminó Jesús con los discípulos, Jesús continuamente levantaba los ojos al cielo y decía y esperaba del Padre lo que Él quería que hiciera. ¿Está la mente de Cristo en su vida? Aprenda del Señor. Pero hermanos, yo quiero decirles que hay mucho problema en hermanos de la iglesia que no tienen la mente de Cristo, sino la mente de hombres y mujeres de esta sociedad, metidos con filosofías, con conceptos de la vida, que no son y no están libres, están atados. No viven de las bendiciones de Dios, viven solamente de sus fuerzas, de la posibilidad que da la sociedad. Pero no, Dios desea transformar nuestra mente. Diga así, hermano, yo quiero la mente de Cristo. Gloria a Dios. Primero punto, si cambia su manera de pensar, Dios puede cambiar su vida. Si cambia su manera de pensar, Dios cambia su vida. ¿Cuál es la manera de pensar suya? ¿Cuál debe ser la manera de pensar la mía? Como Cristo pensó. Debes de aprender a pensar como Cristo pensaría en el momento, en la circunstancia donde se encuentra. Su manera de pensar no es la que Dios quiere y por eso hay desequilibrio. Hay gente que dice que la gente actúa por las emociones, por los impulsos, que somos emocionales. No hay tal caso. Detrás de las emociones hay un pensamiento. Detrás de la actitud suya, hermano, hay una idea. Hay plasmada en su ser y por eso usted actúa de acuerdo a su manera de pensar. Hermanos queridos, Dios desea desarrollar conceptos de vida diferentes por medio de la palabra. Segundo punto, estamos sometidos a reaccionar de acuerdo a las situaciones de la vida. Estamos ahí sometidos a reaccionar de acuerdo a las situaciones de la vida. Y entonces si usted tiene problemas económicos, reacciona de acuerdo a esos problemas económicos. Si usted tiene problemas en su casa con su cónyuge, reacciona de acuerdo a ese problema. Y ahí está la vida nuestra. Cuando nuestra vida debía de actuar de acuerdo a lo que Dios quiere que actuemos ante la situación. Usted debe de entender que cuando hay situaciones muy graves, por favor, busque a Dios y lo que Dios le diga que haga, eso haga. Pero no trate de actuar a su manera porque eres hijo de Dios y Dios tiene las revelaciones completas para su vida, para actuar en la forma. En mi vida he tenido problemas muy grandes, pero he visto que en medio de esos problemas he aprendido a doblegarme delante de la presencia de Dios en quebrantamiento, humillado delante de Dios. El tiempo último para mí ha sido muy fuerte en situaciones dadas, porque he tenido acciones de lo que ha pasado hace 10 años, vino a repercutir ahora último de mi vida, de algo que yo no estaba cuidando ni protegiendo. Pero cuando vi esto, no podía hablarle a la iglesia. Lo único que hice fue arrodillarme y quebrantarme. Los hermanos saben, a las 5 de la mañana andaba quebrantado, humillado delante de Dios, a esperar en Él lo que Él dijera. Y Él dijo y Él habló y me dijo lo que tenía que hacer. Pero a veces usted actúa en las situaciones de la vida con sus fuerzas, con sus emociones, con sus reacciones, y entonces el fruto va a ser lo que usted hizo, mas el fruto debe ser el poder de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Situaciones, debemos reaccionar. Ahora, ahí está la diferencia de los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Pues la Biblia habla de otros que no son hijos, los llaman gentiles.
En Efesios capítulo 4, versículo 17, al abrir la palabra, usted puede notar que hay otro tipo de personas y Pablo, muy acertadamente, manifiesta a ese grupo como gentiles, no conocedores de Dios, apartados en su forma de pensar y de actuar sin Dios. No son hijos de Dios. Jesús mismo dijo que algunos eran hijos del diablo, eran hijos de Satanás, eran hijos de la rebelión, eran hijos de pecado, eran hijos de promiscuidad, eran hijos por los cuales él tendría que dar juicio. Usted puede notar en el Antiguo Testamento, unos que no eran hijos de Dios, fue el mismo Israel comisionado para destruir naciones. Cuando tomó posesión Israel de la tierra prometida, ellos tuvieron que destruir, matar y aniquilar a un grupo de personas porque hacían cosas que eran indignas delante del Señor. Parte de ellos adoraban a sus dioses, matando niños, sacándoles el corazón, haciendo cosas abominables, haciendo lujurias para adorar a sus dioses. Aquí están los gentiles. Miren lo que dicen ellos. Esto pues digo, requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, cometiendo con avidez toda clase de impureza. Pero aquí dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, y si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está pidiendo ¿qué, hermanos? ¿Renovación de qué? De tu mente. ¿Renovación de qué, hermanos? De la mente. Tenemos que revestirnos. Y dice acá, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amados hermanos, ahí está la diferencia ante las reacciones de situaciones dadas. Los hijos de Dios actúan buscando la presencia de Dios ante circunstancias. Los hombres gentiles, los que no conocen a Dios, de acuerdo a su propio parecer. Hermanos, bendito sea el Señor, que dijo que todas las cosas a los hijos de Dios, ¿qué dice la palabra? Les ayudan para bien, todas. Sí, los problemas sirven para manifestar el poder de Dios y los milagros. Amén, hermanos. Gloria a Dios cuando vienen problemas. Porque digo, ahí está el reto. A veces nos falta fe. A mí me estaba ahí sucediendo algo como falta de fe. ¿Será que Dios tiene el poder de sacarme de estas situaciones donde hay circunstancias que me pueden llevar a la cárcel? En una situación donde yo descuidé, no fui a mirar una circunstancia de hace 10 años y ahí estuvo el proceso y el proceso siguió y yo no puse abogado y no había quien estuviera ahí en uno y en otro proceso. Terrible. Y los hechos estaban ya. Hermanos, ustedes no sabían. Yo desde septiembre debía estar en la cárcel, de acuerdo a unos juzgamientos. Pero ahí está el milagro de Dios. Ahí está el milagro de Dios. En uno, la persona se adelantó para obtener un beneficio de 120 millones y fue allí a la Procuraduría. Y antes de que se vencieran los términos, me mandó a mí, entonces la Procuraduría, ir allá a hacer una conciliación. Cuando yo supe eso, me asusté, me sorprendí. ¿Qué pasa conmigo? ¡Oh, Dios! Y el Señor me dijo, tenga calma, tenga paz, manténgase quieto, yo actúo. Entonces fui al abogado que me representa y él me dijo, aquí hay un milagro, hermano. Sabía que había un milagro. Hay un milagro. Lo han condenado, esto y aquello. Pero hay un solo día en el cual usted puede venir, 1 o 2 días había para poder reaccionar en cuanto a esa demanda. Entonces dijo, hay que actuar en este momento. Y le dije, actúe en este momento. Y aquí está la Constitución. Usted fue declarado culpable sin tener posibilidad de defensa. Y esto no es correcto. Cuando fui a la conciliación, la abogada de esa mujer estaba herida, ¿sí? Porque llegamos acá diciendo, señora,
estábamos contra demanda. Y entonces acusó a su cliente, dijo, usted me paga todo, porque se me adelantó. Esa fue una. La siguiente, de ese juicio que venía, ya hecho en septiembre del año pasado, incluso yo volé a Venezuela a avisar a mi padre. Ya estaba yo declarado para estar en la cárcel. Supe allá como en febrero o marzo esa situación, cuando saqué un documento de mi empresa para que pudiera trabajar con el gobierno, y me sale un documento donde me dice que no podía, que al contrario, yo estaba en la cárcel. ¡Wow! ¿Cómo así? Dios, ¿qué pasa? Y entonces, cuando fui donde el abogado, allí, ella me dijo, caray, pastor, tienes que esconderte. No hay otra cosa. ¿Por qué no te han tomado en la cárcel? Porque Dios te ama, yo no sé qué es lo que pasa. Voy a investigar, voy a averiguar, pero cuando yo levante todo eso, el polvorín saldrá y usted tendrá alguna dificultad. Entonces le dije, hágalo. Y cuando ella fue y miró, digo, todo está hecho para que usted estuviera, pero hay un milagro hay, otro milagro. Se nos olvidó informarle al DAS de que debía ser capturado usted. No entiendo por qué. Digo, porque Dios hace qué? Milagros. Entonces me dijo, de todas maneras, pastor, sí, y fue cuando yo recibí revelación de Dios, ahí me dijo, salga para los Estados Unidos. Pero ella me dijo, no salga por el aeropuerto El Dorado, yo soy de Cúcuta, vas a salir por Cúcuta. Y dije, no, yo salgo por el aeropuerto El Dorado. Si Dios cuida y me protege y me ha cuidado acá, me dijo, pero es que ya porque yo moví eso, seguramente ya tienen reacción. Salgo por eso. Por eso era la ansiedad mía. Cuando pasé al otro lado, era con llanto y mi esposa estaba ahí. Ya. Y entonces fue allá y miró, dijo, caray, otro término donde usted nunca sabía, porque la dirección donde colocaron las cosas y todo esto, ¿sí? Ahora vengo porque fueron anulados, ¿sí? Esos términos, ¿sí? Y gloria a Dios, ella me decía, 6 meses dura, pastor, tiene que estar 6 meses afuera, por lo menos, ¿sí? Le dije, no, yo no puedo estar 6 meses, yo necesito estar en la iglesia. Y gloria a Dios, ahora esto se ha anulado, ahora puedo ir a hablar, ahora puedo mostrar mi defensa, ahora puedo mostrar mi inocencia, y gloria a Dios, porque tenemos un Dios que en medio de las adversidades se presenta como poderoso. Amén, hermanos, como poderoso, como grande. Mi corazón estaba herido, había dolor. Yo había tenido una actividad muy fuerte desde octubre, entonces venía fatigado, se aumentaba con eso. Por eso Dios quiso honrarme allá en Estados Unidos. ¿Sí? Me ayudó grandemente y agradezco al Señor por mi esposa, porque Él siempre ha estado a mi lado. Pero el Señor quería honrarme y decirme, soy tu hijo, eres mi hijo y te bendigo. Y vas a pasar por esto, pero no tengas miedo, no tengas temor. Hermanos, aprenda a reaccionar a las situaciones de la vida de acuerdo a Dios, y a sus propósitos y a sus planes. Tercer punto, aprenda a actuar evaluando los hechos de acuerdo a la presencia de Dios. Aprenda a evaluar los hechos, ¿sí?, de acuerdo a la presencia de Dios. Hermanos, no es tanto lo que le suceda a usted, es más lo que usted evalúa en medio del suceso, del problema. Hay momentos en que usted puede tener una confrontación con alguien y usted sentirse heridísimo, maltratado. Pero si usted evaluara las cosas desde otro punto de vista, podría descansar en su inocencia y tener paz. Muchos de los resentimientos que se hacen aquí dentro de la iglesia, por la vivencia que tenemos como seres humanos, es porque alguien dijo algo y el otro lo recibe con una herida tan fulminante que quedó tirado ahí. ¿Por qué evalúa así las cosas? ¿Sí? Este curso de consejería, porque esto hace parte de un curso de consejería que estaba dando allá en Estados Unidos, hablaba el psicólogo y decía, los problemas no son tan graves en algún momento, el problema es cómo los mira la persona que sufre el problema y cómo queda reaccionada. Yo puedo quedar en resentimiento por lo que me han hecho,
o quedar ahí tirado solamente, pero yo esperé en el Señor. Creí firmemente. Estaba predicando, aunque había momentos de aflicción, traía la aflicción al Señor. Traía el momento, Señor. Tú eres el que obras, tú eres el que actúas. Oh Dios amado, en tu presencia, a este tu hijo, actúas. Pero si en la evaluación de mi vida podría yo haber dicho, ¿cuál es el Dios que tengo? ¿Por qué no me protege ese Dios? Sí, eso me pasa por ayudar a gente. Eso me pasa por esto o aquello. Juntamente se había reunido una situación de la venta del lote. Y una persona que yo estaba ayudando, ella venía acá, no sé si estará de pronto aquí presente, ayudándola, porque había sido sacada por la guerrilla del lugar donde vivían. Y le mataron su hija acá en Bogotá. Yo no lo conocía. Sentí del corazón cuando llegó él afligido con su muerta que tenía ahí en el centro. Y le di el dinero de 300 y tantos mil pesos. Le digo, yo no lo conozco, pero en el amor de Dios te doy esto para que sepulte a su hija. Y lloraba y decía, gracias, gracias. Y después vino otra vez y digo, no sé a dónde vivir. Y fui y lo llevé a vivir al lote. Y entonces así me dijeron los abogados, pastor, es que usted no hizo contrato, no hizo nada. Y el hombre dijo, ahora es propiedad mía el lote. Sí, qué problema tan grande. Otro de los problemas. Y claro, yo podía reaccionar y sé que algunos cuando les comenté, claro, eso le pasa a uno por ayudar a la gente, eso le pasa por ser una buena persona, eso le pasa porque uno no tiene cuidado. Entonces, sí, pero no quiero hablar en contra de ellos, quiero esperar en que Dios diga lo que debe de decir ante eso. Hermanos, ¿cómo evalúa su situación? ¿Sí? Podría yo haber dicho, maldito ese hombre, sí, desgraciado, que la muerte le caiga, sí. En un momento oraba el Señor y diga, Señor, bendígalo, ayúdalo. Señor, si esta es la forma que necesita que yo lo bendiga, lo seguiré bendiciendo, Dios. Ya estaba fuera del país. Entonces mi esposa me llamó y me dijo, este hombre tiene una angustia terrible. Tiene miedo de que lo sea traído, sacado fuera. Sí, porque yo estaba pidiéndole, Señor, pero póngale algo, que se asuste, algo. Está pidiendo que le ayuden con unos dineros. Y le dije, Lili, bendígalo con esos dineros y entréguele a la alcaldía el lote que le pertenece. Y gloria a Dios, hermanos. Pero ¿cómo evaluamos los sucesos? Eso es el hecho, hermanos. ¿Sí? Usted viene y allí y aparece que se accidentó, su carro fue golpeado con otro carro. ¿Cómo evalúa el suceso? Va contra el otro y le dice, caray, tenga cuidado, no se da cuenta. ¿O va a llegar con el amor y la paz del Señor? Señor, ¿no será una posibilidad de contactarme con esta persona? ¿No será para ser un amigo? En medio de crisis, en medio de problemas. Hermanos, quiero decirles que evaluando un suceso, en los últimos días estaba en Greenville, Carolina del Sur, y mi hijo David estaba llegando a los Estados Unidos hace 2 semanas, 3 semanas. Y dije, yo quiero ir a verlo, quiero saludarlo, abrazarlo. 2 horas y media más o menos del lugar donde estaba. Entonces mi sobrino tenía un carro y le dije, préstame tu carro. Y me dijo, no tiene, tío, batería. Le dije, le pongo la batería, pero me lo presta. No, está bien, tío. Chun, comprobamos ahí. Y me fui a visitar a mi hijo a Atlanta. Llegué ahí al aeropuerto en un tiempo bien anticipado para todo. Cuando llegó, lo abracé, estaba camino con Julito aquí de la iglesia. Estuvo su tiempo, él se sorprendió de verme a mí tan gordo, ¿sí? Y de pronto me dijo, papá, lo veo muy tetón. Y hijo, pero por favor, mire más abajo, por lo menos míreme el estómago, por favor. Pero no me diga eso. Bueno, muy contento por ello, salí del aeropuerto, me vine con el carro alabando y glorificando al Señor. Cuando por allá en la mitad del camino, ¡pum, pum, pum!, se rompió el motor. Los que conocen Estados Unidos saben lo que significa una autopista interestatal. 130 kilómetros en velocidad todos. ¿Qué se hace ahí? Yo, Señor, la gloria sea para ti. Oh Dios, bendígame en este momento. Y en ese instante, cuando iba rompiéndose el motor, había una salida que decía Exit 139. Lo subí para ahí y lo dejé. Y dije, Dios, glorifícate acá, Señor. Yo sé que todas las cosas ayudan para bien. No sé cómo va a ayudar para bien. ¿A quién le va a ayudar el bien y todo? Lo único que sé es que, para resumirles, hermanos,
El Señor, bueno, me ayudó por esa salida, o si no hubiera sido terrible quedarse uno en la mitad, los carros a esas velocidades tan grandes, no hay nadie que va a parar, y si viene la policía me hace a mí más complicada la situación, y yo no sé inglés, entonces pero el Señor me dio la salida. Ahí cuando iba, en un momento necesité, dije, voy a ubicar el carro, pero me queda difícil moverlo más al lugar de la estación de gasolina, y apareció un negro de esos grandototes, ¿sí? Y él me dijo ahí que me iba a ayudar, se bajó del carro y comenzó tanto a empujar tan rápido que no podía ni subirme para frenar el carro. Digo, bueno, gloria a Dios, aquí hay una bendición de Dios. No tenía celular, no tenía nada. Oh Dios, ¿cómo hago para una llamada? Ok, al fin entendí que ahí había un teléfono público y vi que podía hablar en español. Y me dijo, si tiene una tarjeta de crédito, pásela. Entonces pasé la tarjeta, hice la llamada. Mi hermano llegó y bueno, al siguiente día trajimos el carro, sí. Pero una cosa entendí, que Dios quería utilizarme a mí para bendecir a mi sobrino. Él me miraba a ver qué hacía yo. Se compró el motor para dárselo mejor que el que tenía. ¿Sí? Todo obra para bien. Mi sobrino quería ver a su tío cómo actuaba, cómo era. Y era la primera vez, otra vez, no estaba, se llama David, no iba a la iglesia. Y ese domingo fue a la iglesia. ¿Sí? Y estuvo con su tío un rato. ¿Sí? Todo obra para bien. Dios me bendijo, me habían dado una ofrenda de otra iglesia, entonces todo vaya para comprar el motor del carro. Todo obra para bien, hermanos. ¿Sí? Bueno, otro punto es importante, muy importante. Nuestra mente inconsciente ha guardado desde la infancia, nuestra mente inconsciente ha guardado desde la infancia ideas básicas que me hacen actuar fuera de Cristo. Para los que estudiaron el curso de consejería saben que se llaman supuestos básicos. Nosotros tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. La mente consciente es la que trabaja con los sentidos y entonces evalúa los sucesos que tienen sus ojos, sus oídos, el tacto y en fin. Usted entonces mira y cuando ve allí un carro muy agradable, especialmente a los hombres decimos qué hermoso carro. Si de pronto miramos y aparece una mujer muy bella decimos qué hermosa mujer, ¿cierto? Y a lo mismo puede ser una mujer cuando ve a un hombre dice qué especial. Usted ve el día y ve nubes y entonces usted evalúa. Va a llover, esa es la mente consciente. La mente inconsciente es todos aquellos sucesos que ha tenido en su vida que usted ha estado guardando. Y son ideas falsas de la vida. Ideas de que nadie me quiere, nadie me ama. Conceptos en el sentido de la vida que si usted no hace, nadie hace por usted. Conceptos en que si usted vale por lo que tiene, no por lo que es. Conceptos que si usted no estudia, no es nadie en la vida. En fin, cantidad de otros conceptos, ¿sí? Del amor, de la paz, de las vivencias, del matrimonio. Conceptos en relación a la mujer o al hombre que están guardados ahí. Amados hermanos, y son conceptos que cuando usted se levanta y ahí inconscientemente como un vaho suben a su mente consciente y usted actúa en ello. ¿Por qué hay algunos que hablan del día tan feo? ¿Pero qué día? Hay esposas que ven, pero ¿por qué mi esposo, sí, recién levantado y está cachorrón? Está que se come. Bueno, a todo el mundo. Está que me grita, está que me insulta, está que tal cosa, o la mujer también. Y la llevan los hijos, ¿cierto? ¿Sí? Y estamos ahí refunfuñando y todo. ¿Sí? Dios me habló de que yo tenía que tener equilibrio con mi mente inconsciente. Y cuando pasaba esto tenía que preguntar, ¿y por qué me está sucediendo esto? No, olvídese. Este es un día hermoso, este es el día del Señor, este es el día de la victoria. Y romper contra mi mente inconsciente conceptos hasta que sean aniquilados. Dice el estudio de consejería que Satanás actúa sobre su mente inconsciente. Óigalo, Satanás actúa sobre su mente inconsciente. Y entonces lo va a llevar a hablar en contra de la vida, en contra del amor, en contra de la justicia y tantas otras cosas. Sí, terrible. La idea que usted toma de la vida es que si alguien viene contra usted, usted se arma con violencia, ¿sí? Y mucha de la sociedad colombiana vive en violencia.
en lugares más fuertes que en otro. En el sur, la violencia es increíble, porque desde pequeño el papá pateó a su hijo y los niños enseñaron a que así tenían que hacer, patear a todo el mundo y decir las vulgaridades más grandes y tener, terrible, ¿cierto? Tremendo. Su mente inconsciente está llena y saturada de circunstancias adversas. Y si no limpia su mente inconsciente con el poder del Señor y saca a la conciencia, a la mente consciente lo que ha sucedido, usted será una persona débil y frágil. Porque algunos han tomado la violencia, otros han tomado el camino de la timidez, otros han tomado el camino del negativismo. Yo he tenido que luchar con hermanos y hermanas acá. Le digo, hermana, ¿hasta cuándo, hermana? ¿Hasta cuándo, hermano? Sigue con ese camino. ¿Hasta cuándo te dejas untar del pasado cuando tú debes de vivir del presente que Dios te ha dado en libertad? ¿Por qué tienes que seguir viviendo? Hermanos, aprenda a entender que tienes una mente inconsciente saturada por situaciones adversas y que Satanás trabaja sobre ellas. Muy astutamente el diablo viene. ¿Cómo veo al diablo? El diablo no se ve, pero viene como un vaho también. Si dice la Biblia que entra así como serpiente a dañarlo. ¿Por qué piensas mal de tu esposa? ¿Por qué piensas mal de tu esposo? ¿Por qué piensas mal de los hijos? ¿Por qué piensas mal del pastor, de la pastora? ¿Por qué piensas en esto y comienzas a vivir en una situación de adversidad? Ah, terrible, hermanos. Yo creo que es necesario ayunar y orar hasta que usted vea y vea ser revestido de poder. ¿Sí? Muchachos, con una mente inconsciente, en un negativismo, en un desprecio de la vida. ¿Sí? Yo he notado, muchachos, que no les interesa nada. ¿Sí? Y sus padres se esfuerzan para darles estudio. Y ahí, sin voluntad y sin nada. Hermanos, otro punto es, dentro de esa mente inconsciente y de su vida, usted ha levantado dos cosas importantes que es necesario para todo ser humano. Dos cosas son importantes para todo ser humano: sentirme importante y tener seguridad. Sentirme importante y tener seguridad. Entonces, la sociedad le dice que usted es importante si tiene determinados títulos, que usted es importante si vive en determinado lugar, usted es importante si tiene determinada vestidura, usted es importante si tiene esta forma facial, física, usted tiene valor por esto y aquello, y usted vive de eso, y lo trabaja, y usted se lo dice a sus hijos, y entonces cree que eso es apartado de Dios. Ahora, Dios nos va a saber dar el valor que nosotros necesitamos. Y la seguridad la buscamos. ¿Sabe que la seguridad tiene relación con el amor? Los niños, cuando nacen, lo primero que hacen es buscar el pecho de su madre, el calor de su madre, porque ese les da seguridad. Niños que han sido levantados en el calor de un ambiente familiar de amor son niños seguros. Niños donde el padre ha gritado, ha ultrajado, son niños inseguros. Eso lo saben ya en el colegio, los psicólogos saben las cosas y analizan cómo es su hogar, cómo ha sido su casa. Y sabemos de que va a tener un colegio más problemas con niños donde su padre y su madre tienen problemas, están divorciados, están separados. Va a haber mucho problema, va a haber mucho dolor. No va a tener esa misma efectividad en el estudio. Andará inseguro, andará una persona sin propósito, buscando como limosnero amor donde no debe ser el lugar del amor. Pero lamentablemente nosotros nos quedamos en lo que nos dice la sociedad, la seguridad y el significado. Quiero decirles, hermanos, el significado de mi vida, la importancia de mi vida no depende de la sociedad, ni tampoco aún de mis padres. Depende del Dios que me ha dado la vida y que me dice quién soy yo, qué es mi identidad, cuál es el valor como persona. No me lo tiene que decir una sociedad. Sí, puede estar en contra. A mí me agrada los que de pronto se visten diferente, sí, o actúan de acuerdo a lo que la sociedad dice, pero son sanos con el Espíritu de Dios. Yo recuerdo un líder que andaba con un pelo largo y una colita, ¿sí? Y claro, todos los pastores andamos bien peluqueados, y yo mucho más, bien peluqueados, bien vestidos. No, él venía, ¿sí?
Pero como la sociedad dice que tiene que vestirse así, no, tranquilo, ni problemas, ¿sí? Hermanos, mi importancia en la vida, ¿sabe cuál es? Que yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios aquí, como en Estados Unidos o en cualquier lugar. Y esa importancia es lo que lo levanta a usted. Usted es importante porque es hijo de Dios. Ahora, Dios lo va a bendecir como Él quiera bendecirlo. Porque a los hijos Dios los bendice. Amén, hermanos. Los va a bendecir de diferente manera. No sea envidioso con la bendición de su hermano. Dios me bendice a la manera que Dios quiere bendecirme. Yo tengo que entender es cómo Dios me bendice. Y entonces recibo la bendición de Dios. Pero no estoy a lo que la sociedad diga. Ahora Dios me puede decir cosas en cómo me va a bendecir. Ustedes saben que tengo testimonio desde pequeño, como Dios quería bendecirme. A los 7 años, 6 años, tenía infecciones en mi cuerpo, muy terribles en todas las articulaciones. Fácilmente me infectaba, ¿sí? Entonces todas las articulaciones infectadas, pero desde ahí comencé a tener una experiencia divina. Cuando estuve en un lugar y el pastor, el predicador, dijo que iba a haber toque de milagros de Dios. Yo desde ahí, un niño, levanté mis manos y dije, Dios, tú vas a hacer un milagro. Tú me vas a secar estas infecciones. Este olor a podredumbre que tengo. Era un niño, estaba diciéndole. Y llegó el poder de Dios. A la semana estaba seca todo eso. A veces ha querido repetirse con adulto. ¿Sí? A veces, ¿sí? Por el simple calor, tratar de infectarme. ¿Sí? A infectarme en algunos lugares, pero yo le digo, la promesa fue tuya, Dios, tú me bendijiste, tú me sanaste, sigo con esto, y se seca. Gloria a Dios. Y así, Dios ha dicho cosas, Dios me dijo con quién debía casarme. Esta muchachita que ven cerca de tantos años, no le digo la edad, digo la mía, de 52 años, ¿sí? Que cumplimos 30 años ayer de casados. No fue que yo la escogí, no fueron mis ojos las que la eligieron. Yo pasé de 2 meses en sentimientos equivocados, llorando, y cuando fui a la presencia de Dios, Él me dijo que había escogido mal, y Él me liberó de sentimentalismos, pero después, en una reunión de santos, el Señor me dijo, he aquí, la sierva que entra. Era una niña de 15 años, sí, virgen, hermosa, y le creía a Dios, y aquí estamos, 30 años más 2 años y medio de conocidos, 32 años y medio, sé más de ella que su propia mamá, de la vida de ella, sí, sé cómo ella piensa, cómo habla, cómo actúa, y gloria a Dios, bendición, hermanos, bendición, y hay que publicar las bendiciones que usted tiene, y hoy la publico, esa es la bendición mía. Casarme con esta mujer fue la bendición, gloria a Dios. Sí, otros dicen que es una maldición haberse casado. Para mí no, es una bendición. Sí, una bendición. Y como se casó un joven tan sardino y no tenía a su papá porque se fue para Venezuela, ¿quién dirigía lo que tenía que yo comprar? El Señor me hablaba y me decía, y Él me lo dijo varias veces, este será tu carro, esta será tu casa. Y eran efectivamente las casas y los carros que el Señor quería. Ay, hermanos, así debemos de vivir. Y somos importantes. Usted es importante, ¿por qué, hermano? No les oigo. Dígalo con seguridad. Puede confesar su boca porque a Dios le gusta oír con su boca. ¿Cuántos pueden decirlo? Diga, yo soy hijo de Dios. Yo soy sal de la tierra. Yo soy luz del mundo. Soy ciudadano del cielo. Ah, hermanos, a un hijo no lo va a cuidar el Señor. Claro, si es necesario envía ángeles del cielo o siervos para que lo ayuden. Yo me sorprendí cuando entré al aeropuerto o entré allí para tomar el avión y un hermano, pastor, está conmigo. Sí, es Dios que lo envió. Sí, Él hace cosas extrañas pero maravillosas. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, su seguridad está en el amor incondicional de Dios. Dios me ama a mí a pesar aún en medio de mis debilidades. Dios me ama a mí. Él espera simplemente esto, que cuando cometa un error me quebrante, confiese el pecado, pida perdón y la sangre de Cristo me limpia a mí. Amén, hermanos. Él como hijo, como padre me trata a mí. Y soy seguro, yo estoy seguro que en medio de mis fallas, si es necesario, Él me disciplina, me azota porque soy su hijo. Espero los azotes de Dios, de Padre Celestial, de mi Señor. Estoy dispuesto. Pero he entendido desde los
8 años cuando acepté a Cristo, que cada vez que fallaba, confesaba mi pecado y pedía perdón. Y que si volvía y repetía, si Él me perdonaba y si volvía, Él me perdonaba. Pero llegaba un momento en que Él se frenaba. No solamente me perdonaba, pero también me mandaba un azote, una disciplina. Y yo decía, bendito el azote de Dios. Porque esta terquedad de este Carlos, no hay otra forma para quitarla, sino a través de disciplina y azote. Hermano, ese es el valor de mi vida. Mi significado no es que yo por ser pastor soy importante, no, por ser hijo de Dios. ¿Cuál fue mi trabajo allá en los Estados Unidos? Entendí por el Espíritu Santo que tenía que someterme a una autoridad. Estuve en relación a 4 pastores y estuve bajo la autoridad de esos pastores, ¿sí? Y entonces viví en sus casas y ellos, donde ellos iban, yo iba. Donde ellos querían lo que querían. Uno de los pastores me ayudó a cuidar a sus niños, ¿sí? Entonces yo cuidando y haciendo una escuela de abuelo. Ya estoy haciendo escuela de abuelo. Estoy esperando es que mis hijos me hagan abuelo. Aprendí allá, ¿sí? Aprendí allá. Y lloraban y en fin. Y entonces el pastor decía, camine, predica en una célula. Bueno, pastor. Camine, predica en la iglesia. Bueno, pastor. Camine, va conmigo allí a comprar en el mall alguna cosa. Bueno, pastor. Camine, tal otra. Ay, lo que ellos decían, porque he aprendido sometimiento, obediencia, lealtad enseñable y disponible. A eso fui. No fui a meterme en las playas allá a ver las viejas que pasaban. No. No fui a eso. Fui a la obediencia de Dios. Si quieren saber ustedes qué pasó conmigo en esos días, pueden preguntarle a sus pastores. ¿Qué hizo el pastor Carlos Muñoz? ¿Sí? No fue que cogí el carro que alquilé en Miami y entonces a la fuga y a la aventura de no está mi mujer, ya no está. Entonces, no. ¿Sí? Hermanos, usted tiene que romper esas maldiciones que hay en su vida. Aprenda a romper esas maldiciones generacionales. Aprenda a entender que lo que se injertó en su mente inconsciente debe salir en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Si a usted le enseñaron de que debe ser usted una persona para protegerse de ser violento, saque de su vida. Saque de su vida. Ahí había un hermano de la iglesia del pastor Javes, mi hermano, que tiene que ver con la policía. Fuimos y lo visitamos y habían 2 pistolas en la mesa. Nunca, hacía tiempos que no tocaba una pistola. ¿Sí? Y entonces él nos mostró y sacó el proveedor y todo. Jamás he tenido una pistola, porque jamás la voy a tener, jamás la voy a utilizar. Sería una locura tener. Porque como tengo enemigos, pues tengo que protegerme. Aquí el pastor en su cinto acá, el revólver. A ver, hermanos, ¿cómo sería el pastor acá? ¿Sí? Aquí. No. Problema es que Dios me protege, Dios sabrá cómo actuará. Pero cuando usted dice, mire, estos puños se van a arreglar y los voy a poner en las narices de tal. No, hermano, se cuida usted solo, pero Dios lo cuida, porque Él puede enviar ángeles. Entonces, tiene que romper maldiciones. Rompa las maldiciones, hermano. Hay maldiciones generacionales y costumbres y hábitos que usted necesita romperlos en quebrantamiento, oración y ayuno, y serás el hombre y la mujer de bendición. Bueno, voy a terminar. Dice que lo que se recibe está directamente relacionado con lo que cree. Lo que recibe usted está realmente relacionado con lo que cree. Dios nos dio la palabra para creer, ¿sí? Para vivir de ella. Entonces usted tiene una palabra, o Dios le da una palabra, les da una orientación, entonces usted debe vivir de ella. Ahora, dice la palabra que al que cree, ¿qué, hermanos? Todo le es posible. Todo le es posible. Todo le es posible. Estoy orando por mis hijos. Ya no tengo niños para cuidar. Son adultos, todos. El menor 25 años. Estoy orando por las bendiciones de Dios. Estoy orando porque Dios me diga qué tengo que hacer como padre en los momentos más cercanos. Estoy pidiéndole a Él. Y Él va a dar la palabra a mi vida. Para mi hija, para mis 2 hijos. Va a haber palabras acertadas de parte de Dios. Y como padre de autoridad ministraré la bendición y lo que Dios quiere para ellos. ¿Sí? Anhelo verlos ya independientes, porque ya son adultos y que puedan ellos surgir en su vida. Ahora Juanca pues ha tenido el entendimiento de un grupo musical, un conjunto musical, y él ha estado soñando en poder ministrar en otros países. Él tuvo
la orientación de Dios, lo entiendo de Dios, que a través de una entidad, sus compañeros de música podían ir allá a trabajar un tiempo, ¿sí? Y que después irían a ciertas iglesias a tocar y grabar allá el disco. Entonces le he dicho que el Señor te bendiga, hijo mío, que sean las cosas de Dios, que el Señor abra las puertas. Y bueno, Jefferson, usted no tiene casa, usted no tiene cuenta corriente, cuenta bancaria, usted no sirve. Pero si Dios dice que te vas, hermano. Y te vas porque te vas, hermanos, en el nombre del Señor. Y lo mismo al hermano que falta. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ah, tenemos un buen papá. Él sabe. Ahora él sabrá porque él pronto no va. Eso es, nosotros todo lo entendemos a la luz de Dios, a la luz de su palabra. Hermanos, reciban. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Solamente para copiar. Viva de la palabra de Dios. No hay otra forma. Viva de la palabra de Dios. Josué 1.8 nos dice esto. Anótelo. Josué 1.8. Léalo después. Salmo 1.2. Viva de la palabra de Dios. Viva de la palabra. No puedes vivir de tu razonamiento. No vivas de tu propio concepto. No vivas de tu propio andar. Por eso Dios le gusta a los niños levantarlos en su obra. Sí, porque a veces los mayores, los viejos, somos caprichosos, negligentes a no oír palabra divina, sino oír palabra de nuestro propio razonamiento. Segundo, hermanos, si quieres recibir una mente renovada, adora a Dios. En la adoración está la administración de la gracia de Dios, porque entonces se hace grato Dios a su vida. ¿Cómo no va a administrar bendición a un adorador Dios? ¿Sí? Dios quiere bendecirnos. Allí en el Salmo 19, versículo 14, anótelo. Adorar a Dios. Mira, hermanos, a los adoradores reciben ministración de Dios increíble, hermanos. No solamente los que cantan aquí porque tienen un instrumento, tienen buena voz, sino usted que adora en su casa y sabe ahí por colocarse y postrarse delante de Dios, que no le importa la hora, que no le importa el tiempo, que no le importa nada, porque está con el Dios creador de la vida. Y entonces le da a Él todo. Para mí fue maravilloso el día viernes. El Señor me levantó a las 12 de la noche, hasta las 2:30. Necesitaba una fuerza en mi ser, porque le decía a una hermana, mire, yo vine como todo, como atontadito, ¿sí? Como que no queriendo tomar las riendas. Yo necesitaba una unción de Dios, y esa se encuentra solamente buscándole a Él. 3 horas ahí, adorando a Dios, levantándome, el Señor, gloria a Dios. Si no, no pudiera haber predicado hoy. Pero fue ese tiempo con Dios. Aprenda a adorarlo. Qué hermoso es el Señor. Dedíquele tiempo. Tercera, conozca la fuente de la bendición. Conozca la fuente de bendición. Hermanos, la fuente de bendición es Cristo, el Hijo de Dios. Así le dijo a la mujer samaritana que estaba allí, llegando al pozo. 5 maridos tenía. Ella encontraba que la vida consistía en el amor de un hombre. Y perdió uno, perdió el otro, renunció a uno, renunció al otro, ya iban 5. El 6º que tenía, el Señor le dijo, este ni es tu marido. Pero Jesús le dijo, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, Él te daría, para que corriera de su interior ríos de agua viva. Ya se quedó sorprendido. Ríos de bendición. La fuente de la bendición se llama Cristo, el Hijo de Dios. Sí, reciba el Salmo 104. Sí, allí es un salmo muy precioso, versículo 34. Y por último, piense en términos de milagros. Piense en términos de milagros. Salmo 143, versículo 5. Piense en términos de milagros. Hay hermanos que piensan ir detrás de hombres. No vengan detrás de mí, hermano, ni de ningún pastor. Algunos se mueven a través de cierta... Es que la iglesia allí tiene unción. No, hermano. No es la iglesia. El poder de Dios en su vida con la fe suya. Aquí el Señor está haciendo milagros, hermanos. ¿Sí? No vaya tras hombres, que de pronto el Señor se llena de incomodidad por idolatrar a un hombre. No me idolatren a mí porque yo soy uno igual a ustedes. Adoren a Dios. Me interesa apuntar hacia Cristo y haga milagros. ¿Por qué no concluimos cerrando los ojos?
Basta, sobre esta roca edificaré